el Día de los Muertos o el Día de Todos los Santos, pues es una tradición cristiana, Y quiero aquí hacer una connotación muy importante. Cuando nosotros hablamos de Halloween, la pregunta sería, ¿es una celebración cristiana o es una celebración pagana? Halloween. Hoy sabemos que es una celebración pagana, pero cuando inició, quiero ir un poquito hacia la historia para que tal vez usted ya conozca, pero quiero que usted sepa cómo surgió esta fiesta, en dónde surgió y cómo fue que se fusionó. Había dos celebraciones al mismo tiempo, pero después se fueron mezclando hasta lo que hoy conocemos. Una parte era una celebración cristiana. ¿En qué consistía la celebración cristiana? Recordaremos que a través de toda la historia de la vida en Cristo, de la iglesia cristiana, pues hubo muchos muertos por su fe. A eso se les llamaron mártires, ¿verdad? Hombres y mujeres que por su fe fueron asesinados, llevados a los leones, ahorcados, decapitados. De muchas maneras murieron aquellas personas que proclamaban su fe y que abiertamente la decían, y por ese motivo fueron asesinados. Entonces, cada año se hace una celebración para recordar a esas personas. Es más, si hacemos de toda historia, pues estaríamos hablando de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los profetas, de todas las personas que murieron, que fueron seguidores de Dios y posteriormente pues seguidores de Cristo. Es decir, personas que murieron por su fe. Esa era la ceremonia que se realizaba. Y en el Nuevo Testamento pues se reunían especialmente en las catacumbas, iban a las cuevas y ahí es donde se reunían, porque recordemos que las personas no se enterraban, sino eran en cuevas, en pequeños pues cuartos donde allí se metía la persona y podía ser familiar, había varias personas que podían estar en ese lugar. Entonces eso era muy normal y muy común en algunas iglesias, como la iglesia metodista, la iglesia luterana, la iglesia anglicana, inclusive los presbiterianos, siempre han celebrado el Día de los Santos, no como una fiesta como hoy la conocemos, sino se predicaba sobre alguno de estos hermanos que murieron en la fe. Se recordaba inclusive los hermanos que murieron, los pastores que murieron asesinados en los pueblos por la intolerancia religiosa. Todo eso se celebraba, se conmemoraba, se recordaba. ¿Qué fue lo que pasó? Que hay una fiesta que se realiza el día 31 de octubre. Entonces la palabra pagana, Halloween, se deriva de esta manera: Hol, Holius Eve, Hold, Holius Eve. Y la palabra Eve en inglés significa víspera. Entonces, si yo digo Christmas Eve, que es la víspera de la Navidad, entonces la palabra holy es santo. Holy en inglés es santo. Entonces, holy significa santos. Es una palabra arcaica. Así que Halloween es la víspera de los santos. Entonces, originalmente no era una fiesta demoníaca como hoy la conocemos, sino era preparativos para recordar a todos los santos. No los santitos como los conocemos en las iglesias de imágenes, no. Los santos, ¿quiénes son? Los apartados para Dios, los que murieron por la fe. Entonces no era una fiesta pagana, era una fiesta religiosa, principalmente cristiana. ¿Ok? ¿Qué fue lo que sucedió? Que en Irlanda, Escocia, en Gales, surge una fiesta llamada Samhain o Samhain, que significaba y se hacía para el tiempo de la cosecha, es decir, ya en el otoño-invierno venía la cosecha y se celebraba. Esto inició aproximadamente en el siglo IX antes de Cristo, una celebración de los celtas,
recordar a este pueblo. Y se decía que se abría una especie de portal esa noche, una puerta entre el mundo de los vivos y de los muertos. Así que se llamaban los fantasmas, llamados los pucas. Pensaban los celtas que los espíritus de los difuntos visitaban a sus familiares, es decir, los antepasados venían, y por eso se le prendía una vela dentro de alguna verdura, alguna fruta, para que pudieran ver el camino directo al hogar. Pero también las familias se ponían unas máscaras para confundir a los espíritus malos, porque al abrir ese lugar, supuestamente pues llegaban tus familiares a tu casa, que es lo que hoy practican las personas, pero no solamente salen las personas, los espíritus de tus familias, sino salen todos los espíritus, porque abres una puerta donde salen todos. Así que pues se ponían esas máscaras, según esto, para no identificarlos. Así que los espíritus se confundían y se iban a otro lugar para que no llegaran a tu casa. Para esto había unos sacerdotes, ¿verdad?, que se llamaban los druides, e iban de casa en casa pidiendo comida, pidiendo bebidas, con el fin de aplacar a esos espíritus. Pero si las familias no daban comida o bebidas, entonces esa familia quedaba desprotegida y los espíritus malos podían entonces atacar a esa casa. Esa es la base de familia principal. Por eso cuando un niño o una persona se disfraza de vampiro, de Frankenstein, de bruja, de diablo, etcétera, tiene ese mismo sentido. La cuestión es de que con el tiempo, pues esta fiesta original llamada Halloween, pues tenía un sentido de recordar, como digo, esa celebración de la vida de los mártires, aquellos cristianos que murieron por haber compartido la palabra. En el estudio de la historia de la Iglesia, sabemos de las terribles persecuciones a los cristianos, especialmente por los romanos, en el siglo III, en el siglo IV, ya después de Cristo. Y pues daban gracias a los cristianos, a los mártires. En el siglo IX, pues los cristianos comenzaron a celebrar en el día 1 de noviembre, en 1837, el Papa Gregorio IV proclama el Día de Todos o el Día de los Muertos, aunque el Día de los Santos ya estaba establecido, pero hablamos del Día de los Muertos. Ya ve que se festeja el día 1 y el día 2, el de los adultos, según esto, ¿no? Así que era una fiesta cristiana que se convirtió en una fiesta pagana. O la fiesta pagana fue tomando influencia sobre la fiesta cristiana. Hubo dos fiestas independientes y después se fueron confundiendo y fusionando. Pero lo que me duele más es que esta tradición, quizá antes en los pueblos, pues era muy común, ¿verdad?, que los niños salieran a las calles, que pidieran dulces, que se vistieran. Hoy en día también lo siguen haciendo, pero ahora no solamente es la situación de que salgan los niños, sino es todo lo que ven a través de los teléfonos, de los medios de comunicación, toda la información que les llega. Platicábamos el otro día varios pastores el problema que estamos viviendo en las iglesias. Niños que están siendo atacados, que no pueden dormir, que se hacen pipí en las noches, ya siendo jovencitos, porque están viendo cosas de terror, están viendo películas cada vez más violentas y está causando un daño real, además de lo que sabemos, todo lo que está pasando de la ideología de género. Pero investigando un poquito y escuchando algunas otras situaciones de lo que está pasando en la iglesia, pues a veces hasta los mismos pastores y los mismos cristianos pues pareciera que están confundidos. Yo he escuchado hermanas y hermanos que dicen, pues ¿qué tiene? Es algo inocente, son niños y ellos quieren jugar y comer dulces y disfrazarse, y van al supermercado o algo y les ponen las máscaras y juegan y lo toman a broma.
Pero donde sí siento que es un poquito más seria la cuestión, es que mire, usted conoce un pues pastor, yo creo que es pastor y cantante, Jesús Adrián Romero, que es muy famoso, tiene creo que 4 o 5 millones de seguidores. Y hay un video que usted puede abrir, donde dice él celebrando el Halloween. Entonces él dice, lo sacaron hace 8 días, donde él dice y da 6 recomendaciones. Dice Jesús Adrián Romero: cómprate un disfraz. 2, compra dulces. 3, ponte el disfraz. 4, regala dulces. 5, ve y recibe dulces de tus vecinos. Y 6, conoce a tus vecinos, establece nuevas relaciones. Eso es lo que él propone para esta fecha de Halloween. Dice que el cristiano sí puede participar de Halloween. Primero, yo preguntaría, pues ¿de qué tipo de disfraz está hablando? No creo que esté diciendo disfrázate de Ruth o de Esther, o disfrázate de los héroes de la Biblia. No, si es para esta fecha, pues seguramente van a querer los niños disfrazarse de lo que todos se disfrazan. No les dicen disfrázate de Jesucristo, disfrázate de un discípulo. No dice qué tipo de disfraces, pero sí invita a la gente que se disfrace. Imagínense si animamos a los niños a disfrazarnos ese día. Deberíamos decir de qué se pueden disfrazar, de angelitos, ¿de qué los vamos a disfrazar? Ahora, los niños podrían decir, pues si el pastor dice que sí podemos disfrazarnos, ¿por qué no nos vamos a disfrazar si el pastor está diciendo? Entonces, ¿qué le vas a decir al niño? Segundo, regala dulces. Pues sí, está muy bien regalar dulces, ¿verdad? A tus vecinos, a los niños. La pregunta es, ¿y por qué hacerlo en esa fecha? ¿No tienes todo el año para regalarle a los vecinos lo que quieras? ¿Lo tenemos que hacer en este día? Y lo mismo, establece amistades. ¿Por qué tengo que hacerlo precisamente el día de Halloween? Cuando tengo todo el tiempo para visitar a mis vecinos, para saludarlos, para cuando estás lavando el carro, pues te lo encuentras y lo saludas, ¿no? Tenemos otros 364 días para conocer a nuestros vecinos, para compartirles del Evangelio. Como para que ese día, pues te vistas de vampiro, ya me imagino yo vestido de vampiro o de Harry Potter, ¿verdad? Saliendo a la calle, regalándole dulces aquí en toda la colonia, de Fantasmita, mi hija, y mi esposa de Morticia. Mis hermanos, caen en la ridiculez y en lo absurdo que una persona que está dentro del Evangelio haga este tipo de comentarios. Y si queremos hacer amistad con los incrédulos, porque nosotros vemos a las familias que están alrededor de nosotros cuando hacen sus fiestas, cuando están tomando, cuando llegan borrachos y se estacionan. O sea, oramos por ellos, les hemos compartido. Sin embargo, no se trata de hacer amistades con las personas incrédulas. Se trata de que nosotros les podamos compartir el Evangelio, y tenemos muchas otras oportunidades para hacerlo. Vemos aquí en el fraccionamiento personas que ya pusieron todas sus casas llenas de monstruos y de cementerios y de muchas cosas. Yo pregunto, ¿qué estarán acarreando o qué acarrearán? En Mateo 22:32, el Señor es muy claro: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, mire, quiero entrar en el detalle del Día de Todos los Santos. El Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, les decía, es un día de conmemoración, recordando a los cristianos pues de todos los tiempos, en todos los lugares donde han sido fieles testigos en el servicio a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué se celebra? Pues la comunión de los santos, al recordar a quienes han fallecido en la fe cristiana, siendo parte de la iglesia de Cristo, recordando a los congregantes de cada iglesia. Una celebración cristiana, repito, por los mártires. ¿En qué se convirtió? Pues en una celebración donde estás recordando a tus familiares, a la familia, donde la gente le pone lo que comía, lo que le gustaba, ¿verdad? Y pues sabemos que es la misma situación
¿Por qué le ponen eso? Pues porque le gustaba. ¿Qué están esperando? Que venga el espíritu de esa persona a comerse las cosas. ¿Y a quién están dedicadas? Pues a los muertos. Y nosotros no podemos participar de esas cosas. Sí, es una gran tradición mexicana, pero mis hermanos, esto no es mexicano. ¿Cuándo fue la conquista? 1492. Estamos hablando de 9 siglos antes de Cristo. Es una cultura celta, entró por los irlandeses, se fue a Estados Unidos, rebotó. Claro, las calaveras, todo eso, pues sí es representación mexicana, ¿verdad? Es muy tradicional. En todo el mundo es famoso México por sus calaveras, porque se ríe de la muerte y se nos hace gracioso. Y adoradores de la muerte, vemos ya santuarios en todos los lugares. Así que en familia, ¿es correcto dar gracias por la vida de los grandes hombres de la Biblia? Claro, es necesario recordarlos, no adorarlos, es recordarlos. Por eso es una celebración de la vida, como cuando hacemos un aniversario luctuoso, que se le llama para nosotros un culto de acción de gracias, recordando la vida, qué fue lo que dejó en la iglesia, qué impacto creó en nosotros, los que estuvieron aquí. Y eso es lo que se hace en muchas iglesias. El día 31 se predica precisamente sobre alguno de los hombres de la Biblia, se predica sobre la Reforma, se predica sobre muchas cosas en las cuales tiene que ver la historia de nuestra iglesia. Así que, si usted es una persona creyente, pues no permita que su familia participe en estas fiestas a ningún tipo. Yo he escuchado que en las escuelas hijos de nuestras hermanas dicen: tengo que ir a la fiesta y me tengo que ir disfrazado porque si no me van a bajar de puntos o me van a reprobar. ¿Por qué los testigos de Jehová, aunque los reprueben y aunque los corran y demás, no hacen honores a la bandera? Recordarán que yo fui director 3 años de una escuela y teníamos algunos testigos y nosotros hacíamos todos los días del año honores a la bandera. Lo primero que se hacía en la escuela era honores a la bandera. Y por supuesto yo como pastor oraba en las mañanas. Primero poníamos en manos de Dios y luego la bandera. Yo le decía: pastor, ¿ya vamos a poner la bandera? No, primero voy a ir a orar. Primero está Dios que la bandera. Pero claro que hacemos honores a la bandera porque somos mexicanos. Pero ¿por qué, si ellos tienen esa firmeza? ¿Por qué escuchamos a hijos y a papás que dicen: no, es que le van a bajar 2 puntos, es que lo van a reprobar? Entonces tú prefieres hacer las cosas que el mundo te va a pedir hacer en tu trabajo. Ahí en esa misma escuela yo tuve confrontación con padres de familia, especialmente padres de familia que eran maestros de la SEP, coordinadores y con cargos importantes. Y cuando yo di la orden de que no se iba a celebrar nada de eso en nuestras fiestas, porque antes ponían las ofrendas como una parte cultural. Entonces vinieron los de la Sociedad de Padres de Familia, que cómo era posible, que yo era un radical y que era importante enseñarle a los niños. No nos interesa enseñarle a los niños, eso lo van a ver en todos lados. Se puso una exposición enorme del Chantolo, la fiesta esta que se hace aquí, donde estaba enorme en la plaza. Pues si usted quiere mostrarle una tradición a sus hijos, llévelos allá. No tengo por qué hacerlo en la escuela, que para mí era la iglesia, es mi iglesia donde el Señor me mandó a servir. Entonces yo tengo convicciones, se los he platicado cuando fue la SEP, también a pedirme que diéramos un curso de sexualidad, y cuando veí los temas, yo dije: yo no voy a dar este curso, es que es obligatorio. Le dije: ¿ah, sí? Pues voy a contratar una sexóloga cristiana que dé esos temas. Nos regalaron 400 preservativos y los tiramos a la basura. ¿Y yo qué hice? Conseguir 400 Biblias y dárselas a los alumnos. ¿Cuáles son tus convicciones? ¿Estás dispuesto a luchar con tu jefe, con tu director de la escuela, y decirle: mi hijo no va a ir? Es más, no tienes ni por qué decirlo, faltas. Has faltado para ir al cumpleaños de tu abuelita, has faltado para otras cosas. ¿Por qué vas a participar en una fiesta pagana? Ahí viene tu hijo con su calavera, pintando la calavera. Mamá, mira lo que hice en la escuela. Ay, mi hijita, qué bonito. ¿Cómo qué bonito? Nosotros, mis hermanos, estamos, lo he repetido hasta el cansancio, estamos dejándonos influenciar por el mundo y cada vez es mayor. Pero ¿qué está pasando con nosotros los cristianos? Muchos dicen: ay, pero si solo es cosa de niños, ¿qué tiene de malo?
antes que nada, de lo que voy a comentar, va dirigida a la gente que cree en Dios, lo que estoy hablando. Si usted es una persona sin respeto a Dios, lo que ahorita le voy a explicar, le parecerá sin sentido. Halloween, aparte, como le dije, de no ser ya una tradición cristiana, es todo lo contrario. Es una fiesta de origen satánico. Tal vez la manera en que hoy se presenta, se celebra, parezca cosa de niños. Pero ¿se ha preguntado realmente cuál es el origen del Halloween? ¿Cuál es el fondo por el que se hace exactamente el 31 de octubre? Entonces, ¿de dónde viene? Ya platiqué un poquito de la situación de Irlanda y demás. El día 31 de octubre es la fiesta más importante para los brujos y los satánicos. Si usted cree que no existen personas así, pues está en un error, no conoce. De hecho, hay países donde ya hay muchas iglesias satánicas, especialmente en Estados Unidos. Están certificadas, donde ya tienen a partir de los años 60 aprobado su registro. Y miren que es un país cristiano, o así inició. Pero cuando empezaron a dárselo a los mormones y a otros, dijeron: ¿y nosotros por qué no? Si hay libertad, si es un país de libertades. Así que consiguieron su registro y ya hay escuelas, no solamente iglesias, hay muchas escuelas satánicas. Ya lo vimos, la primera escuela en Estados Unidos. Por si esto fuera poco, existen asociaciones nacionales e internacionales de brujas y de brujos. Incluso se sabe que algunos de sus congresos internacionales se han realizado aquí en México, en Ciudad Juárez. Los seguidores de las fuerzas del mal tienen dos grandes eventos que se festejan el último día de octubre, que actualmente se han fusionado con una sola tradición, es decir, Halloween, y estos festejos son de Sabbat, no el Shabbat de los judíos, sino el Sabbat y el festival que les decía de Yamaín. El Sabbat, o mejor conocido como Aquelarre. Aquelarre es la forma genérica de determinar esta agrupación a reuniones de brujas para realizar rituales y hechizos, bien como creencia religiosa, precristiana o neopagana, o bien aceptado en escritos cristianos como actos de invocación y adoración a Satanás. Así que habíamos hablado de este origen de Halloween. En el festival de Samaín, era celebrado el 31 de octubre por los celtas, antiguos habitantes ¿de dónde? Del Reino Unido, en Inglaterra. Recuerde que Inglaterra mandó misioneros a Estados Unidos y fue una colonia de Estados Unidos hasta que se independizó. Había 12 colonias. Así que Samaín era su dios y señor de la muerte, y lo honraban ese día ofreciendo sacrificios de sus cosechas, de animales y de humanos. No sé si usted ha escuchado la palabra de los driudas. Y los druidas pues eran los sacerdotes de los celtas, y solicitaban a algunos pobladores que ofrecieran a un bebé o alguna virgen para sacrificarla esa noche, el cual el Señor de la muerte los visitaría junto con sus demonios. Así que se ponían altares con ofrendas de ¿qué cree? De comida, de bebidas, junto con velas, incienso y una ofrenda floral. ¿Le suena? ¿Le suena? Aparte, los druidas eran, además de ser sacerdotes celtas, formaban una clase independiente e intelectual muy importante de la sociedad. Había médicos, astrónomos, filósofos y magos. Entonces ellos eran los que movían todas estas festividades. ¿Qué es lo que pasaba? Quienes se negaban a entregar a la víctima eran marcados en las puertas de sus casas para que esa noche pues los demonios destruyeran y de alguna manera
quienes cooperaban eran pues protegidos de los espíritus mediante una verdura o una legumbre dentro de la cual se ponía una vela. ¿Les suena parecido a lo de la calabaza? Así que durante esta ceremonia de los druidas se disfrazaban con pieles de los animales sacrificados para sacar del pueblo a los demonios que los visitaban, ¿verdad? Como les decía, ya sea también máscaras o pieles como de animales, y poder regresar a la normalidad al día siguiente. Con las cenizas y los restos de los sacrificios, los druidas hacían un rito para conocer el futuro de los siguientes 12 meses. Por su parte, la otra fiesta, Sabbat, repito, no el Shabbat de los judíos, Sabbat, es lo que conocemos, ya le dije, como la fiesta de brujas. Así que esas brujas y brujos se reunían para ofrecer sacrificios a Satán, a Satanás, señor de la muerte, mediante ritos, actos sexuales y matar personas. Así que, familia, existen varias fechas para celebrar ese Sabbat a lo largo del año, pero la principal es el 31 de octubre por la noche. Pero el Halloween no tiene nada que ver con eso. Aparentemente, pues no olvide que hay gente que está envuelta en las fuerzas del mal. Hay gente que se dedica a eso, a la santería, y a gente que son brujos y se dedican a eso. Esa es su fiesta mayor. Sabemos que los niños pues participan de una manera inocente, lo sabemos porque son ingenuos. Pero le pregunto a usted, ¿le parece correcto que una familia creyente, una familia cristiana, celebre una fiesta satánica? ¿Aceptaría usted que alguien de su familia vistiera una camiseta donde se blasfema contra Jesucristo? Entonces, no meta en su casa fiestas del enemigo de Dios. Voy a casas donde hay calaveritas, donde hay calabacitas con velas y les da risa, lo toman a gracia. Que si el pan de muertos, que se le quito los huesitos y me lo como. O sea, que no hay otros panes, tiene que llevar un pan de muerto a su casa. Es que es la temporada de jaja, jojojo. Bueno, haga lo que usted crea conveniente. Yo le explico lo que nosotros tenemos que hacer. No tenemos nada que ver con las tinieblas. Ahora que conoce usted qué hacen las brujas, ¿verdad? ¿Le parece bueno que sus niños se disfracen como una brujita, como si fuera algo muy bonito? ¿Mandaría usted a sus hijos una celebración de una religión contraria a la suya? Sí, hijo, váyanse allá con los musulmanes. Tú estás enseñando a tus hijos, los estás educando de tal manera conforme a la fe cristiana. No mandaríamos a nuestros hijos a otro lugar. Entonces, no los deje festejar una tradición ocultista y contraria a la fe y a Dios. No participemos. Yo cuando mi hija estaba pequeña era un problema porque mis sobrinos salían y Ruth, vamos, y mi papá, déjame ir. No vas. ¿Pero qué tiene? Todas mis cuñadas, mis tíos, los vecinos. No. Si sus hijos quieren salir, que salgan. Mi hija no va a salir a eso. ¿Quieres dulces? Te voy a comprar. No vamos a ir a tocar al vecino que te da dulces. ¿Quieres dulces? Te compro los que quieras. Es que no es lo mismo. Pues claro que no es lo mismo. Pero tú sabes lo que estás haciendo con tus hijos. Entonces, otros dicen, pero es que todos lo celebran, pastor, es usted un estricto. ¿Y por qué todos los hacen? Si el mundo se avienta al barranco, ¿tú también lo haces? Si todos se drogan, ¿tú también lo vas a hacer? Es lo que estamos diciendo, familia. Porque el mundo lo hace, yo lo voy a hacer también. ¿Dónde está nuestra identidad? ¿Dónde están nuestras convicciones como cristianos? El hecho de que algo sea practicado por la mayoría, o sea una tradición o costumbre, no significa que Dios esté de acuerdo o lo pasará por alto porque todos lo celebran. Recordemos las palabras de Jesús que encontramos en el capítulo 15 del Evangelio escrito en San Mateo.
¿Por qué también ustedes desobedecen el mandato de Dios para seguir sus propias tradiciones? Hipócritas. Bien habló el profeta Isaías de ustedes cuando dijo: este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. Hermano, no permitas la presión social. No permitas el que dirán, que la gente diga y que tú doblegues tu fe. No se contradiga entre lo que cree y lo que dice. No le demuestres a tus hijos que las cosas de Dios no importan. Con tus actos le dices. No le enseñes por un lado que debemos amar a Dios, seguir sus mandamientos e ir a la iglesia, y por otro lado le permitas que festejen una tradición ocultista, disfrazados de Satanás, de bruja, de muerto, de vampiro, de demonio. No suena lógico. Así, ¿cómo van a tomar en serio las cosas de Dios si nosotros promovemos eso y les permitimos? Necesitamos ser un ejemplo de integridad en nuestra fe y respeto a Dios en nuestra familia. Debemos de mantenernos firmes en nuestra fe. Cuida la vida espiritual de tu casa, pues el Halloween se mueve a nivel espiritual y puede afectar a toda tu familia. Luego preguntan, pero si no creo en el mundo espiritual, ¿en qué me afecta? Porque muchas personas dirán, ¿verdad? Bueno, pues yo no creo en eso. ¿A mí en qué? ¿Qué me afecta? Bueno, la realidad espiritual existe, aunque usted no crea. Es como decir, yo no creo en Dios. Pues aunque tú no creas en Dios, Dios es. Entonces, ahí está. Es como si alguien no creyera en el mundo celular o microscópico, porque no lo ve. Aquí en mi mano yo tengo un montón de microbios, pero ¿usted los ve? Yo tampoco los veo. En la lengua, lo hemos visto con la doctora, checa tantito tu lengua, cómo está llena tu saliva. ¿De qué? Muchísimos microbios. Entonces, ¿porque no los veo, no existen? Pues no. Igual sucede en la realidad espiritual, familia. Podemos ignorarla, pero ahí está y nos afecta, aunque no lo creamos. En la dimensión espiritual solo hay dos bandos: el bien, que es Dios, y el mal, que es Satanás. De hecho, el mundo espiritual es tan real que hay gente que se mueve en él y leen el futuro con las cartas, ¿no? Con el café, el tarot, te leen la mano, te leen los caracoles y te leen, que se deja le den hasta los cabellos, ¿no? Lo que se les ocurre, quieren leer. ¿Qué es lo que habíamos dicho que se hacían en esas fiestas? Con las cenizas se veía el futuro de los 12 meses. Lo mismo. Todas estas prácticas, que la ouija, que fui a que me leyeran las cartas, que me fui a tomar un cafecito con una amiga y luego alguien llegó y me leyó el café, y usted está haciendo esas prácticas de manera ingenua, son del reino del mal. Nos lo dice Dios en su palabra. ¿Y qué pasa si alguien participa por ignorancia? Yo no sabía, y bueno, esta pregunta pues es una triste prueba de que Halloween ha afectado a nuestra sociedad. Pues ¿cómo es posible que creamos en una fiesta donde todo gira alrededor de diablos, de brujas, de vampiros, de monstruos, de demonios? ¿Eso puede agradar a Dios? ¿No es como de un poquito de sentido común? No, la gente lo toma a broma y hacen fiestas, ¿verdad? Ahorita muchos se van a reunir, pero vente vestido de lo que quieras, y se van a vestir, y vamos a ver muchos muertos ese día. Muchos accidentes, muchas violaciones, mucha sangre derramada. Es año con año. Además, familia, usted ya no es ignorante al respecto. Por lo tanto, solo quedan dos alternativas: o permanecer al lado de Dios a pesar de las críticas o comentarios de tus amigos y de tu propia familia, porque a veces sentimos la presión de la familia, de los amigos. Ay, déjala, que eres un religioso,
Y decimos, bueno, que vaya. No. O dejarse llevar por la presión social y participar conscientemente en una tradición de la iglesia satánica. Ya estás consciente, ya no hay pretexto. Así que si tú quieres llevar a tu hijo vestido de Drácula, ya es tu problema. Tú ya sabes lo que puede suceder y no hay, después del conocimiento, no hay pretexto. Todo depende de cada uno de nosotros. ¿Qué recomendaciones hay, familia, para estos días? Primero, explícale a tus hijos, a tus hijas, por qué no van a celebrar el Halloween. Y no les permitas pedir dulces. Hay muchas maneras y fechas para festejar a los niños. Ahí está el Día del Niño. Podemos hacer una celebración especial para los niños, en un culto, en una fiesta, que vean como se ha hecho, ¿verdad?, una actividad. ¿Por qué hacerlo exactamente ese día? ¿Por qué hacerlo con una acción contraria a lo que Dios nos está diciendo que no lo hagamos? Viene la primavera, vienen muchas fechas en donde podemos gozarnos con los niños. 2, no deje que sus hijos vayan a las fiestas de Halloween, de su escuela o del kinder. Explíquele la razón al maestro. Deje una copia de algún texto bíblico, ¿por qué no? O simplemente no mande a su hijo a la escuela ese día. Más vale una falta al año que participar de algo así, demoníaco. 3, no regale dulces a los niños que piden en Halloween. Mucha gente compra dulces, te van a estar tocando todos estos días y después, y uno siente feo, ¿verdad? Sale uno y les da dulces. No lo hagas. ¿Por qué? Porque esto también es participar o por lo menos promover que se siga celebrando. Y luego, si vienen acompañados de un adulto y tiene usted la oportunidad, explíquele por qué no les da dulces. Y sería una oportunidad de evangelizar. Decirle, ¿sabe que no? Tiene un Nuevo Testamento, tiene un folleto, déselo. Mira, no tengo dinero, pero como dijera los apóstoles, ¿verdad? Pablo dijo, no, Pedro, y dijo, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te lo doy. Y no sería increíble que usted le pudiera hacer una oración a esos niños, a la persona que va ahí. Vamos a mandar algunos audios estos días para que usted los comparta con otras personas. Si usted encuentra en las redes algo que edifique, compártalo para que las personas sepan por qué no lo hacemos, cuál es la razón. No es porque seamos religiosos, es que hay una razón trasfondo, y especialmente porque queremos honrar a Dios. Ahora te digo, si tú eres joven, tú también necesitas mantenerte fiel a Dios. No participes de esas actividades, no participes. Si tienes un negocio, un comercio, no promuevas esas cosas. No fuimos a comer el otro día y donde fuimos a comer teníamos una muerte enorme de plástico y jaja, nos daba risa o les daba risa a la gente. Pues sí, está lleno de eso. Ya no está bonito, no está padre que a donde vayas estés rodeándote la muerte. Si tú tienes un negocio, no pongas nada de eso. Ayudemos a tener una iglesia fiel, una iglesia que respete a Dios. Si de alguna manera has participado en Halloween o cualquier otra práctica oculta, como la tabla de la Ouija, la lectura del café, de las cartas, las manos, la astrología, los horóscopos, consulta a los muertos, pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Jesucristo, aunque haya sido por ignorancia al respecto. Y dile, Señor, yo no deseo ofenderte. Si hice eso fue de manera inconsciente, perdóname, yo quiero agradarte, porque Él es grande en misericordia para podernos perdonar. Así que finalmente abre usted su Biblia en Efesios 5, 11, 14. Sí, Efesios 5, 11, 14. Vamos a leerlo juntos. Efesios 5, 11 al 14.
Dice, y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Cierra sus ojos. Bondadoso Dios, cada vez es más complicado para nuestros niños que están bombardeados por las redes, que están siendo saturados de imágenes, Señor, que pareciera gracioso, a veces vampiros sonrientes y cosas absurdas, entes extraños, zombies y tantas cosas donde hacen fiestas en estos días en todas las ciudades y salen las personas disfrazadas de muertos, llenos las casas de altares, ofreciendo alimento según a sus familiares. Pero dice la Escritura que los muertos están y nada saben. Pero los que sí los visitan son demonios, son espíritus, Señor, que no traen cosas nuevas, buenas a las familias. Ayúdanos como pueblo cristiano, como iglesia, a través de nuestro testimonio, a no participar en esas cosas, a condenarlas si es necesario, con respeto, con amor hacia las personas, compartiéndole la verdad, la luz que eres tú, Cristo Jesús. Sabemos que vendrán cosas peores cada día y las personas serán más insensibles y estarán metidas en cosas de las tinieblas. Pero nosotros tenemos que reprenderlas y nosotros tenemos que estar preparados, Señor, y no ser partícipes de esas cosas. Te damos gracias, Dios, por las cosas que te pedimos cada día, que tú, Señor, nos puedes prevenir y ayudar para que nosotros, Señor, nos apartemos de todas esas cosas de oscuridad, porque donde hay luz, Señor, la oscuridad se va. Donde está tu luz, y nosotros como iglesia también somos luz del mundo, Señor. Permítenos seguir trabajando y seguir llevando luz a muchos hogares y a muchas familias, especialmente a los niños, Señor, para que ningún alma de ellos se pierda y puedan vivir en el conocimiento de la verdad. Te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. Y que así sea.